Muy buenas noches. Otro día más, otro programa más. Vamos a esperar que se conecte Daniel. Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de planificación deportiva. Vamos a entrar un poquito más a fondo con el tema. La semana pasada habíamos dado un paneo general. Hoy vamos a hablar un poquito de cada etapa y algunos tips para los atletas, sobre todo amateur, que por ahí se les complica un poco más la visión de la planificación. Ahí se conecta Daniel, esperemos que esté todo bien. Hola Pablo, Daniel, buenas ¿cómo te va? noches, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Todo tranquilo, por Bueno, me suerte. alegro. Me alegro mucho. Bueno, ahí está terminando la pausa, así que ya venimos. Dale, ya largamos entonces, buenísimo. 19:32 en la ciudad de Villanueva. Vamos abriendo la puerta de lo que corresponde al micro de salud y deporte. Y allí lo tenemos a Pablo Macetti, a quien saludamos y le damos la bienvenida a nuestro programa 31. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, Daniel. Saludo a vos y a la audiencia. Muy bien, por suerte acá. Un martes más. Bueno, con un poquito de calor hoy. Hoy estaba Sí, bastante hoy linda está la más. jornada. Sí, acá un poquito de viento, pero la jornada más cálida. No hemos tenido un poco de viento acá en la ciudad de Córdoba. Así es. Bueno, hoy tenemos la segunda parte de planificación deportiva, así que el espacio es Exacto. suyo, amigo. Bueno, vamos a hablar, vamos a seguir hablando, mejor dicho, de planificación deportiva. Ya habíamos estado haciendo una introducción la semana pasada, hablábamos de lo que es contexto general de la planificación, cuál era, digamos, la temática y de cuál era la conceptualización. Hablamos de los componentes básicos, si bien obviamente cada deporte tiene su especificación, pero hablamos de lo que era un micro y un meso, un macrociclo, ¿sí? Hoy vamos a hablar y desglosar un poquito más, que habíamos dicho que vamos a apuntar un poco más a darle una ayuda, digamos, al atleta amateur, que por ahí es el que menos respaldo tiene sobre esto, y darle un entendimiento más general y algunos tips para que sepa entender y por ahí sirva como para orientarse o de orientativo, perdón, de este tema. La planificación, justamente, como la semana pasada, es el diagrama desde el inicio de una actividad hasta la meta o objetivo, básicamente. En pocas palabras, para decir así, un atleta tiene como objetivo algún desafío deportivo, ¿sí? Alguna competición, algún torneo, alguna meta en particular, con una fecha límite, y se establecen pautas y prioridades, ¿sí? Dividiéndolo en etapas, ¿sí? Etapas mayores y menores, por eso hablamos recién de micro, meso y macrociclos, los cuales se van a ir trabajando las distintas valencias de acuerdo a la prioridad de necesidad, tanto general de deporte como la necesidad propia del atleta. O sea, viendo cuáles son las fortalezas y las debilidades del atleta, se va a enfocar siempre en nivelar y potencializar las distintas valencias. Hablamos valencia, obviamente, de lo que es fuerza, flexibilidad, resistencia, capacidad cardiovascular, o sea, tanto aeróbica como anaeróbica, lo que es capacidades coordinativas, ¿sí? E inclusive el perfil neurocognitivo, hablando siempre de esto un poquito, yo no pierdo la costumbre de hablar un poco de lo que es coach, en lo que es el lineamiento y la visión del atleta sobre sus obligaciones en el deporte. Con esto, ¿qué queremos decir? O sea, vamos a introducir al atleta dentro de ese mundo y generar que él se ponga metas a corto, mediano y largo plazo, siempre por una orientación técnica del profesional que le va a indicar tanto en el área de alimentación, como en el área deportiva, como en el área neurocognitiva, los distintos pasos a tomar para ir superando esas etapas y logrando, obviamente, el aumento de ese, digamos, rendimiento específico en cada área por cada etapa que pasa. No sé si queda más o menos claro el Sí, concepto. sí, sí. Entonces, dar un ejemplo, un atleta que hablamos la otra vez, un atleta, por ejemplo, de fuerza, va a empezar a lo mejor con entrenamientos más básicos, donde va a trabajar a lo mejor, no a lo mejor tantas cargas
ni volúmenes, sino que va a trabajar la parte técnica, ¿sí? Hasta que logre una técnica específica. Sobre eso después se van a empezar a trabajar ejercicios principales y ejercicios mejor aledaños de refuerce, y va a ir generando etapas de progreso donde van a ir habiendo variaciones a lo mejor de carga, de volumen, o sea, con distintos factores de entrenamiento para generar esa compensación y esas cargas y adaptaciones escalonadas que se llaman, ¿no? Obviamente. Siempre hay protocolos específicos y cada, digamos, autor tiene también su teoría con respecto a las escalas dentro de lo que es ciclos de entrenamiento, donde se hacen a lo mejor 3 puntos de subida y uno de bajada, uno de subida y uno de bajada. O sea, lo que uno que busca es que el cuerpo siempre esté compensando, ¿sí? Sin sobreentrenarlo. Entonces, siempre hay un punto de subida donde hay una exigencia mayor hasta un cierto nivel, se disminuye a lo mejor la carga y se busca a lo mejor extender el volumen, siempre hablando de un ejemplo como estamos hablando de fuerzas, en resistencia por ahí son otros factores, y así sucesivamente para escalonar y lograr que el cuerpo siempre tenga un ascenso de las capacidades físicas a las cuales estamos sometiendo, digamos, un estrés adaptativo del cuerpo. Claro. Exactamente. Esa planificación, Sí. digamos, para aquel que quiere establecer una guía, o sea, cuenta con algunas instrucciones, digamos, como para ir elaborando esa planificación. A ver si O sea, te repregunto para... sí, Sí, dale, por dale. favor, por favor, por favor. No, no, digo, aquel que, diga, que es entrenador sabe cómo tiene que hacer una planificación. Exactamente. Hay muchas guías que hacen los propios deportistas. eh, Algunos entrenan así al voleo, y otros, bueno, tratan de seguir algún consejo y seguramente nos están escuchando mucho como para decir, bueno, a ver, Exacto, ¿por dónde exactamente. rumbeo yo si tengo que hacer una planificación? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta para hacer una planificación deportiva? A ver, obviamente que el atleta, si no va a tener un asesoramiento externo, por lo menos se tendría que poner a leer el mismo bibliografía, ¿sí? Lo que hay como parámetros básicos, siempre se toman los parámetros fisiológicos. Entonces, por dar un ejemplo, hay Claro, un ejemplo de tantos, pero para que se entienda. Por ejemplo, se sabe que entre las 5 y las 8 semanas de un entrenamiento de fuerza, el cuerpo llega a un límite de adaptación máxima y después empieza a entrar en una meseta. Entonces, si uno tiene intención de ir rotando de entrenamiento, uno sabe que no va a ser un claro, entrenamiento específico de fuerza más de 5 o 8 semanas, que es igual, después lo va a cambiar. En resistencia va a ser otra cosa. Por ejemplo, la flexibilidad se trabaja siempre en un orden específico en relación a la fuerza, o se trabaja en días alternos porque uno estimula el sistema simpático y el otro estimula el parasimpático. Son, o sea, reglas, por decirlo, normativas fisiológicas que se van a respetar para que el atleta avance, no contraponga valencias, o sea, para que una valencia que se está trabajando no reste a la otra, para que el cuerpo no se sobreentrene, porque a lo mejor si yo sigo trabajando 10 semanas o 15 semanas seguidas la fuerza, va a llegar un punto donde va a ser una meseta y a lo mejor las últimas 5 o 8 semanas voy a estar perdiendo tiempo y no voy a tener un gran avance, podría estar trabajando otra valencia, dejar descansar eso y volver a hacer una subida de nuevo de fuerza después pasado las 4 o 8 semanas que trabajé la otra valencia. Siempre hablando cuando hablamos de trabajar otra valencia, hablamos nunca se deja de trabajar una valencia, sino hablamos de una valencia dominante. Si hablamos de un 100% de tiempo de trabajo, a lo mejor en un periodo se toma un 60, un 70% para una valencia y el 30% con una mantención para las otras. Y se va rotando. Obviamente que todo esto tiene estudio y tiene basamentos fisiológicos que es correspondiente leerlos. El que no sepa y quiera saber. Y si no, tener la posibilidad de tener algún entrenador, algún preparador físico que tenga conocimiento y que pueda hacer esa guía justamente para la planificación sea ordenada y sea progresiva para que se vayan dando los resultados de adaptación. Si era más perfecto. o menos eso lo que me estaba preguntando, Daniel. Sí, 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 sí. Es tener una guía, una base o un estereotipo, como Claro. para seguir, digamos, una orientación, ¿no? En aquellos Sí, que el parámetro, se autoentrenan, digamos. Entonces, por exactamente. ahí a veces, El parámetro siempre que se toma son las normativas que se dice o los fenómenos fisiológicos. O sea, claro, siempre vamos a estar trabajando de acuerdo a las normativas o fenómenos fisiológicos. Entonces, si sabemos, por dar otro ejemplo, si sabemos
que un músculo se adapta mucho más rápido que un tejido ligamentario o tendinoso, sabemos que no podemos aumentar una carga en 4 semanas, más a lo mejor más de un 15 o un 20%. ¿Por qué? Porque el músculo va a tener una adaptación, va a tener fuerza para mover esa carga, pero el tendón no va a tenerla, entonces vamos a terminar lesionando. Entonces hay que tener en cuenta distintos juegos de conceptos para que todo progrese, pero no dejar uno atrás, no lesionar, no sobreentrenar, ni subentrenar, ¿sí? Teniendo en cuenta todo Y, ese conocimiento fisiológico que hace que el cuerpo se adapte y no se rompa, hablando mal y pronto. y siempre tomar en cuenta que lo importante es que siempre tengan la guía de un profesional, ¿no? Lo ideal Aquellos es que hacen eso, entrenamiento, lo lo ideal es ideal eso, es que sí. tengan, que sean orientados, Sí, para que porque se es mucho sepa el hacia dónde. conocimiento, es mucho el conocimiento. Fisiológicamente es mucho el conocimiento y son muchas las variantes. O sea, no es que son 2 o 3 factores, es que como bien descanso y hago un entrenamiento lineal. El entrenamiento lineal generalmente a veces no lesiona, pero tiende a hacer que el atleta entre en una meseta eterna donde no moviliza mucho Sí, sus no, capacidades no tiene máximas. rendimiento, no tiene no mejora el Exactamente, rendimiento exactamente. Va a estar en una y zona termina, segura, pero no claro, va, no va a lograr ningún objetivo específico. claro, es así. Así Bueno, es. vos sabés que el jueves tenemos lo que corresponde al otro tema que tratamos, que es la nutrición. ¿Con qué nos Exactamente. vamos a encontrar el día jueves? Bueno, vamos a hablar justamente de algo también que viene preguntando la gente y tiene que ver con algo que venimos hablando antes. O sea, vamos a pasar a otro macronutriente que tiene mucho que ver con lo que es justamente adaptación del cuerpo y formación de tejido. Vamos a hablar del papel funcional de las proteínas dentro del entrenamiento y el deporte, que es un tema Ajá, también bastante controversial. ajá. Mire usted, estamos tratando de temas controversiales últimamente. Y sí, hay mucho mito y mucha información de revista dando vuelta en el mundo del deporte y nos basamos, vamos a ver si nos podemos empezar a basar un poco más en los Sí, libros y en los conocimientos aparte científicos. hay cuestiones en cuanto a nutrición, a entrenamiento y demás, que vinieron siendo por muchos años, digamos, de una manera, un formato, y últimamente, bueno, aparecen cosas nuevas. Bueno, siempre van apareciendo cosas nuevas, y en el cual dice esto que andaba bárbaro, que suponíamos que andaba bárbaro hasta hace algún Sí. tiempo, no es así, por esto, por esto, por esto. Entonces ahora lo que es tal cosa. Entonces, bueno, hay que estar O se actualizado. renuevan conceptos que a lo mejor se habían descubierto que servían y es como que se Sí, encasillaron porque por ahí la gente no toma, por ejemplo, lo que es carga y descarga de carbohidratos. Daniel me los ha hablado de los suecos y los sí. suizos, o sea, trabajaban mucho en su época en los atletas de rendimiento y les había dado resultados, pero otros países como que tenían miedo a sacar el carbohidrato como algo omnipresente en el entrenamiento y tenían mucho miedo. Y ellos han logrado muy buenos resultados, y estamos hablando de época de los 60, o sea, ya estaban experimentando esas cosas. Y Sí, ahora se sí, sí. retoman nuevamente esos estudios y se revé que hay basamentos científicos para plantearlo como base de entrenamiento o como base de protocolo. Bueno, Pablo, ¿te parece que nos reencontremos el jueves para Así hablar es. de ya otra variable de lo que es la nutrición y que seguramente, bueno, tendremos mucho para contar, ¿eh? Así es, Daniel. Nos vemos el jueves si Dios quiere. A las Nos 19:30 vemos el jueves, será Daniel. entonces. ¿Eh? Así es, un Pablo abrazo grande. Macetti, gracias Pablo. Pablo Macetti desde Córdoba nos contaba todo bueno, lo que tiene que ver con la planificación deportiva en su parte 2. Nosotros vamos a la pausa y después de ella venimos con mucho más Puerta de... Daniel, Chao saludos. Pablo, Nos vemos. que andes bien. Chao, chao. Nos vemos. Abrazo. Chao.